Saludos y bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro con la asignatura de Introducción Bíblica. En esta ocasión, para presentar a manera de resumen los contenidos de las lecciones número 3 y 4 de nuestro curso. Lo concerniente a la lección número 3, vamos a estar estudiando el origen divino de la Biblia y como objetivo general estaremos ocupados de demostrar a la luz de la palabra el origen divino de las Sagradas Escrituras. Como bosquejo de nuestra lección vamos a estar entonces dividiendo esta primera lección en dos partes, la inspiración bíblica y como un segundo punto, las pruebas de la inspiración divina. Cuando examinamos el testimonio de los escritos mismos acerca de su origen, encontramos la declaración de que no proceden de una fuente meramente humana, sino que sus escritores fueron inspirados por el Espíritu de Dios, de tal manera que sus producciones tienen una autoridad divina. A esta influencia divina sobre los escritos de los libros sagrados se les da el nombre de inspiración. La palabra inspiración viene de la traducción del latín Theonetos en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, que en la versión de la Reina Varela se expresa así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algunas traducciones dicen inspirada de Dios, lo cual no es mejor que lo que dice la Reina Varela, porque Theonetus significa expirada más que inspirada por Dios, divinamente exhalada más que inhalada. La palabra de Pablo significa no que la palabra es inspiradora, aunque lo es, sino que la escritura es el producto divino y debe ser enfocada y estimada como tal. El soplo o espíritu de Dios en el Antiguo Testamento denota que el poder de Dios sale en forma activa. En el Nuevo Testamento revela su aliento divino, del griego neuma, como una persona de Dios. El aliento de Dios, el Espíritu Santo, produjo la escritura como un medio de proporcionar comprensión espiritual. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo definir la inspiración bíblica? Inspiración bíblica es aquella influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para enseñar su voluntad a quienes él guardaba del error en la comunicación de todo lo que debía constituir una parte de la revelación divina. Esta influencia se extendía a tres elementos fundamentales. El primero, a la excepción del error en la revelación de los hechos históricos. El segundo, a la confirmación autoritativa de las verdades de la revelación natural a las cuales se hace referencia. Y en un tercer y último elemento, a la revelación natural, o sea, a las verdades que pueden conocerse solo por la revelación directa de Dios. La idea de la inspiración bíblica entonces está centrada en que, de acuerdo con segunda de Timoteo 3:16, lo que es inspirado son precisamente los escritos bíblicos. La idea esencial aquí es que toda la escritura tiene el mismo carácter que tenían los sermones de los profetas cuando lo predicaban y cuando lo escribían. Es importante, bueno, notar citas de la palabra como Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, sobre el origen divino de toda la profecía. Esto quiere decir que la escritura no es solo la palabra de un hombre o el fruto del pensamiento humano, premeditación y arte, sino también e igualmente la palabra de Dios, hablada a través de los labios del hombre o escrita con la pluma de un hombre. En otras palabras, la escritura tiene paternidad literaria doble y el hombre es solamente el autor secundario, el autor principal de la palabra, a través de cuya iniciativa, llamado y capacitación y bajo cuya supervisión cada escritor humano hizo su trabajo,
es el Espíritu Santo. Así, la escritura inspirada es revelación escrita, al igual que los sermones de los profetas eran revelación hablada. El registro bíblico de la autodeclaración de Dios en la historia redentora no es simplemente testimonio humano de revelación, sino que es la revelación en sí mismo. La inspiración de la escritura era una parte integral del proceso de revelación, porque en la escritura Dios le dio a la iglesia su obra salvadora en la historia y su propia interpretación autoritativa del lugar de ella en su plan eterno. Dicho esto, y una vez adentrados en este tema de la inspiración y de su significado, vamos entonces a pasar a un segundo punto que está relacionado con las pruebas de la inspiración divina. Como pruebas de la inspiración divina o la evidencia que tenemos de que la palabra de Dios ha sido divinamente inspirada, tenemos como primer punto el cumplimiento de las profecías. Las profecías cumplidas forman una prueba importante del origen divino de la Biblia, pues ¿qué hombre puede predecir lo que ha de acontecer dentro de 100 o 200 años y que se cumpla con tanta exactitud como si lo hubiese escrito después de sucedidas estas cosas? Abundan las profecías en el Antiguo Testamento que después de más de 100 años han tenido cumplimiento. Por ejemplo, todas las profecías referentes a Cristo, las cuales se cumplieron al pie de la letra y que se encuentran en el capítulo número 53 del libro del profeta Isaías. La transformación que hace en el cual estudia y la practica. La literatura del mundo comprende muchas obras excelentes, pero ¿en cuál de ellas encontramos la influencia purificadora y elevadora que tiene la Biblia? Todo lo mejor de la literatura puramente humana no puede reformar a un borracho ni sacar del error de su camino a un ladrón. Pero esto lo ha hecho la palabra de Dios con la bendición divina, no una vez, sino en millones de casos. Lo que ha hecho la Biblia para la vida particular, lo ha hecho también para la vida de comunidades y pueblos. Y esto es también una prueba de la participación del divino autor en las historias, los relatos que componen las sagradas escrituras. Otra de las pruebas de la inspiración divina es las pruebas de los milagros. Los milagros cuya historia tenemos en la Biblia, especialmente la resurrección de Cristo, están confirmados también como muchos otros de la historia, los cuales aceptan todos los hombres sin discusión alguna. Estos milagros se verificaron públicamente delante de multitudes en las que muchos eran opositores y estaban listos para descubrir y denunciar cualquier fraude. Otra de las pruebas de la inspiración es el testimonio del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Naturalmente, esta prueba de inspiración no tiene fuerza sino para ciertas personas, pero no por eso es menos importante. Y viene un tiempo en la vida de la persona, del cristiano verdadero, en que puede decir con toda sinceridad, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Esto no por motivos de argumento, sino porque lo siente en su corazón. Y esto, como decíamos, es algo irrefutable que aunque en muchas ocasiones no es tenido en cuenta, también debemos nosotros considerar desde el testimonio. Otra de las pruebas de la inspiración divina es la estabilidad de la Biblia contra los ataques de sus enemigos. Otro caso que prueba lo divino de las Sagradas Escrituras es el modo en que ella ha resistido los ataques de sus enemigos, resistiendo todos los dardos que contra ellas han lanzado los incrédulos, los edictos imperiales que mandaban a quemar cuanta muestra minuciosa hubiera de ella y matar al poseedor, habiendo salido ilesa de grandes batallas sin alguna herida ni cicatriz, aumentando el número de sus defensores y propagadores de su verdad inconfundible. Por último, tenemos una evidencia
de extraordinaria importancia, que es el testimonio de Cristo. Entre las pruebas del origen divino de la Biblia, debe ocupar un puesto importante el testimonio de Cristo. Su autoridad y la importancia de su testimonio se atestiguan por su vida, palabras y obras maravillosas, por su resurrección y por la influencia de sus enseñanzas sobre la historia humana. Así, atestigua su palabra, debe tener una influencia importante en nuestra resolución de estas cuestiones. Hablando de la ley de Moisés, la llamaba el Señor palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 13. En otra parte dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y hablando de las enseñanzas, dijo el Señor, nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo en Juan 8:28. Así a sus discípulos les dice que el Espíritu Santo traería a su memoria todas las cosas que él les había enseñado y los guiaría a toda verdad, dando así autoridad a lo que ellos habrían de escribir de él y en su nombre, según capítulo 14 del Evangelio de Juan en el verso 26. Hasta acá, mis amados hermanos, esto relacionado a la lección número 3 que aborda el tema de la inspiración divina, la participación del Espíritu Santo de Dios como autor de las Sagradas Escrituras y algunos puntos fundamentales que tenemos a modo de evidencia y que demuestran que la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios. Entramos entonces en lo concerniente a la lección número 4 que aborda el tema de la colección y la conservación de las sagradas. Lección número 4, colección y conservación de las Sagradas Escrituras. En esta lección vamos a estar centrados en un objetivo general que consiste en analizar y comprender la importancia de la colección y conservación de las Sagradas Escrituras, comprendiendo el proceso de formación del canon bíblico y sus implicaciones históricas y teológicas. Como bosquejo vamos entonces a estar abordando tres elementos fundamentales dentro del desarrollo de esta presentación concerniente al tema. Y el primero es necesidad de una colección autorizada, el segundo, el canon propiamente dicho, y como un tercer punto, el testimonio de los libros que constituyen el canon hebreo. Bueno, ¿qué motiva la realización de un canon autorizado? Como las distintas partes de las Sagradas Escrituras tuvieron su origen en distintos lugares y épocas, es probable que al principio existieran en forma independiente y que se hiciera necesaria una colección autorizada de ellas. No encontramos en ninguna parte una lista inspirada de los libros que deben formar dicha colección, la cual, tal como la tenemos ahora, es el resultado de un crecimiento gradual. Pero existen rasgos de una colección de la palabra de Dios antes del cautiverio. Mucho antes de Cristo tenían los judíos una idea clara de la distinción entre los libros inspirados y los profanos y de los cuales pertenecían a los inspirados. Se evidencia por la regla que tenían de que solo los libros inspirados debían salvarse de un incendio en día sábado. Pero antes del cautiverio no encontramos rasgos de una colección oficial. Después del cautiverio, los judíos ya purificados por su sufrimiento volvieron con un nuevo interés a su antigua religión. Querían instituir de nuevo sus leyes, ritos y costumbres antiguas. De ahí resulta su interés en la colección y conservación de sus escritos religiosos. Hay motivos para creer que Esdras hizo la colección de libros inspirados que se había escrito hasta su tiempo, a la cual se agregó alguno que él mismo escribió. Es posible que después de su muerte la obra fuera continuada por un colegio de eruditos hasta concluir con el libro del profeta Malaquías, que se conoce entre los judíos como el sello de los profetas.
El segundo punto de nuestro bosquejo está relacionado al acercamiento a la definición del canon. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de canon? Canon es el conjunto de libros que merecen considerarse como inspirados. Vienen de una voz griega que significa literalmente caña. De aquí toma el significado de una vara de medir, de una regla, y finalmente viene a significar cualquier cosa que sirva para comprobar o comparar otra. Se encuentra en el Nuevo Testamento en el sentido de regla, pero no se emplea con referencia a las Sagradas Escrituras. Parece que Ireneos, Orígenes y Clemente de Alejandría, quienes florecieron a fines del siglo segundo y principios del tercero, daban a la palabra canon casi el mismo significado que tiene actualmente. Existen algunas dudas sobre la formación del canon, pues no tenemos una lista inspirada de los libros que deben formar parte del canon. Los libros que constituyen la Biblia ocupan su puesto en ella en virtud del consentimiento general de los cristianos de todas las edades. Así es natural que hayan habido en distintos tiempos personas que dudaran del derecho que contenían algunos libros del Antiguo como del Nuevo Testamento a ocupar un puesto dentro del canon. La lista de los libros que algunos han considerado de dudosa inspiración incluyen del Antiguo Testamento los libros de Esther, Eclesiastés, Cantares, etcétera, mientras que del Nuevo Testamento se encuentran los libros de Hebreos, Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda y la tercera de Juan, el libro de Judas y el Apocalipsis. Son libros que a lo largo de la historia han tenido sobre sí la duda de algunos estudiosos eruditos en cuanto a la ocupación de un puesto dentro del canon, dentro de la lista de libros que componen las Sagradas Escrituras. Según la tradición de los samaritanos, el apócrifo llamado Segunda de Esdras, que data de fines del siglo I después de Cristo, consagra su capítulo 14 a los trabajos en la escritura de dicho personaje. En este se relata, en vista de que la ley de Dios había sido destruida en el fuego, Esdras pide al Señor que le llene de su espíritu a fin de volver a redactar bajo inspiración suya los libros que la contenían. Dios accede y le ordena que dicte a 5 escribas lo que él pondría en su mente. Así lo hace Esdras y durante 40 días dicta día y noche un total de 94 libros. Dios le ordena promulgar 24 de ellos, supuestamente los del canon hebreo, y reservar solo los otros 70 para la lectura de los sabios del pueblo. Se trató esto, por supuesto, de una leyenda sin suficiente base histórica, pero el hecho de haberse formado indica la existencia de una muy antigua tradición, la cual podría significar que Esdras tuvo en verdad una importante participación en la formación del canon, de lo cual no quedó en Esdras, Nehemías, noticias detalladas. Por último, vamos a ver entonces los requisitos para declarar un libro como inspirado. Dentro de los requisitos para declarar un libro como inspirado estaban los siguientes. Para declarar un libro como sagrado y así diferenciarlo de otros, los rabinos tenían los siguientes requisitos. Primero, estar escrito en hebreo o en arameo. Segundo, haber sido escrito en un periodo comprendido entre Moisés y Esdras. Estar asociado con algún personaje notable de la historia judía. Y como requisito principal era haber sido aceptado generalmente como autoridad divina. Hasta acá, mis amados hermanos, lo concerniente a nuestro resumen, nuestro acercamiento al contenido de las lecciones 3 y 4 de nuestro curso. Recordemos que en este tipo de materiales o de vídeos presentamos un resumen de lo que van a encontrar de manera más detallada en el cuaderno que está a su disposición a fin de que puedan formarse y tener con la ayuda del Señor un conocimiento adecuado de lo que constituye la introducción bíblica, elementos importantes a la hora de comprender la revelación y en este caso, bueno, inspiración de las Sagradas Escrituras, los requisitos que componen
tenido en cuenta para formar parte del canon hebreo y bueno, algunas definiciones importantes a la hora que nosotros podamos acercarnos a estos temas.